Como veis, la rentabilidad que conseguimos con una cartera ponderada por riesgo es mucho mayor que la que conseguimos con una cartera típica de ponderación o equiponderación o igual ponderación a cada uno de los activos. Por tanto, veis que la ponderación por riesgo nos obtiene una rentabilidad superior a la cartera equiponderada de mercado, consiguiendo doblar el ratio de Sharpe de nuestra cartera de inversión. Sois muchos los que me habéis preguntado cómo distribuir los pesos de vuestra cartera. La verdad es que hay diferentes métodos a la hora de distribuir o asignar diferentes pesos a los activos que forman vuestra cartera de inversión. Hoy lo que vamos a hacer es una pequeña introducción de las diferentes formas que tenemos de ponderar los riesgos y los activos que hay en nuestra cartera de inversión. Lo que vamos a hacer es una pequeña presentación inicial de lo que sería la teoría, de una pequeña introducción a la teoría de las diferentes ponderaciones de los activos en una cartera de inversión. Y después lo que vamos a hacer, que creo que va a ser más interesante, es utilizar una tabla de Excel o una Google Sheets para hacer una ponderación, un seguimiento de las ponderaciones que daríamos a nuestra cartera de inversión. Vamos a utilizar diferentes ETFs que replican diferentes activos de inversión y para ello vamos a comparar las diferentes rentabilidades que podemos obtener con dichas ponderaciones. Veréis y os sorprenderá que una de las ponderaciones menos usada por los inversores retail es de las que mejor gestionan el riesgo de nuestra cartera y por tanto nos pueden hacer conseguir una rentabilidad mayor asumiendo bastante menos riesgo. Vamos a verlo. Primero vamos a ver los fundamentos de la ponderación de activos. Definiremos cuáles son esos fundamentos, la importancia que hay en la diversificación y los riesgos asociados. Para posteriormente nombraremos los diferentes tipos de ponderación de activos. Una vez hecho esto, pasaremos a la parte práctica donde en un Excel o en una Google Sheets veremos cómo llevar a la práctica estos tipos de ponderación de activos. La ponderación de activos en una cartera de inversión, como sabemos, consiste en asignar diferentes pesos a los diferentes activos que tenemos en nuestra cartera. Esto lo hacemos con varios objetivos, principalmente maximizar el riesgo esperado de la cartera, controlar el riesgo, y esto lo hacemos logrando una diversificación adecuada de los diferentes activos que forman nuestra cartera de inversión. ¿Por qué diversificamos una cartera de inversión? Pues la diversificación nos permite reducir el riesgo de nuestra cartera y aumentar el potencial rendimiento de la misma. Como vemos, la descorrelación de los activos de la cartera ayuda a mitigar los riesgos específicos de cada acción y a mejorar el rendimiento general de la cartera. Si os dais cuenta, cuando uno sube, el otro baja. Cuando uno baja, el otro sube. Por tanto, estamos viendo aquí una descorrelación entre ambos activos. Juntando activos con una descorrelación importante en nuestra cartera, conseguimos la línea verde, que sería una cartera de inversión donde el riesgo o la volatilidad de la misma es mucho menor. Una incorrecta gestión del capital en la ponderación de los activos puede llevarnos a asumir unos riesgos innecesarios. Por ejemplo, podemos concentrar excesivamente en un activo o un sector, tener una alta exposición a la beta del mercado. La beta de una acción sabemos que es cómo se comporta la acción con respecto al mercado. Es decir, si el mercado sube un 1% y una acción sube un 1%, tiene una beta de 1 con el mercado. Si el mercado sube un 1% y mi acción sube un 1,5%, quiere decir que tiene una beta de 1,5 con respecto al mercado. Si el mercado sube un 1% y mi acción sube un 0,5%, significa que mi acción tiene una beta del 0,5. Cuanto menor sea la beta de una acción, menor será la correlación que tiene con los movimientos del mercado. Por tanto, la exposición a una beta alta, estamos aumentando más riesgo con respecto al riesgo que tiene el mercado.
Y también una mala gestión de la ponderación de nuestros activos puede llevarnos a tener una cartera con una mayor volatilidad. Cuando hablamos de riesgos de una cartera, tenemos que hablar de dos tipos de riesgo. El riesgo de mercado, que es un riesgo que no podemos diversificar. Al final, si nuestra cartera está en un mercado de acciones determinado, el riesgo intrínseco de cada mercado no lo podemos diversificar. Lo que sí que podemos diversificar es el riesgo específico que hay en cada una de las acciones o la correlación que hay entre cada una de las acciones que forman nuestra cartera de inversión. Eso sería, en términos teóricos, al riesgo que no podemos diversificar, que es el riesgo de mercado, se llama riesgo sistemático, y al riesgo que podemos diversificar es al riesgo específico. Por lo tanto, buscando diferentes técnicas de ponderación de activos en nuestra cartera, lo que tratamos es de reducir el riesgo específico de nuestra cartera para dejarnos como mucho con el riesgo del mercado. ¿Pero qué tipos de ponderaciones podemos aplicar? Pues bien, primeramente tenemos la cartera equiponderada. Una cartera equiponderada simplemente lo que hace es poner el mismo peso a cada uno de los activos que forman la cartera de inversión. Después tenemos la cartera ponderada por capitalización de mercado. Aquí lo que hace es asignar a cada activo el peso relativo que tiene con respecto a la capitalización total del mercado en el que está formado. Así es como se forman los índices como el SP500, en donde cada una de las empresas que forman el índice SP500 está ponderado por la capitalización bursátil que tiene con respecto al total del índice bursátil SP500. Después tenemos la ponderación por factores. Esto es lo que se llama el factor investing, que veremos más adelante, que es ponderando los activos de la cartera según el potencial que hemos calculado en cada una de las evaluaciones fundamentales que hemos hecho de cada uno de los activos. Y luego tenemos la cartera ponderada por riesgo, que veremos más claramente en la parte práctica. Lo que asignamos es un mayor peso a aquellos activos que tienen menos riesgo. Antes de pasar a la parte práctica, donde veremos prácticamente cómo calcular las carteras equiponderadas y ponderación por riesgo, vamos a ver aquellos tipos de ponderaciones que aplicamos únicamente a acciones, como son las por fundamentales o lo que es el factor investing. La cartera ponderada por factores, o factor investing, lo que hace es calcular primero cada uno de los factores que le asignamos al activo. Es decir, si queremos hacer una cartera calculada por factores value, pues calcularemos el free cash flow yield, el PER, el book value. Definiremos nosotros el factor que queremos asignar como ponderación de los activos. Después rankearemos todos los activos de mayor o menor en ese factor que hemos elegido y asignaremos los pesos proporcionalmente al valor de cada factor para cada activo. Como veis aquí en el gráfico, vemos qué tipo de factores funcionan mejor en cada uno de los ciclos económicos. Podríamos decir que ahora mismo estaríamos más en la zona de... No, yo no diría que estamos en la zona de recesión. Yo creo que estaríamos o final de la zona de recesión y principio de la zona de recovery, donde vemos que en estos momentos los factores que mejor funcionan son quality y value, y los que peor funcionan son factores de momentum. Luego, como hemos dicho, tenemos la cartera ponderada por capitalización de mercado, que hemos comentado que el SP500 era una de ellas. ¿Cuáles son las ventajas de este tipo de carteras? Pues que en este tipo de carteras o en los índices, el SP500, por ejemplo, va expulsando a las compañías en declive. Es decir, si al final son 500 compañías de mayor capitalización. Aquellas que van perdiendo capitalización porque su valor va cayendo, van siendo expulsadas del índice. Además, los índices por capitalización seleccionan a aquellas empresas que mejor han funcionado recientemente, por tanto han aumentado su capitalización y por tanto entran en el mercado, en el índice, y por tanto van aumentando su peso conforme su precio va aumentando. Es decir, las mejores van ganando peso. Además, lo bueno de una cartera que replique un índice es que no tenemos que hacer nada, simplemente es una gestión pasiva. Que le da la misma ventaja que hemos comentado, que los ganadores van ganando más peso. También eso tiene la contraparte de que
vamos dando cada vez más peso a las empresas que más van ganando, lo que puede hacer que estemos dando cada vez más peso a las empresas que están en proceso de burbuja. Por tanto, vemos que cada vez es más normal que los índices entren en todas las burbujas sectoriales al ir ganando peso en los índices cada uno de los sectores que están en burbuja. Bueno, viendo un poco la teoría que hemos visto hasta ahora, ahora vamos a la parte práctica. Lo que vamos a hacer es coger 4 ETFs que replican 4 activos diferentes. Vamos a coger el SP500 para la renta variable, el Treasury americano para la renta fija, un ETF de commodities y un ETF de activo rate, de real estate. Utilizando estos 4 ETFs vamos a hacer 2 carteras. La primera cartera va a ser una cartera equiponderada, en la cual asignamos el mismo peso a cada uno de los activos. La segunda cartera que vamos a formar es una cartera en la que los pesos van a estar asignados según el riesgo de cada uno de los activos. Vas a sorprenderos los resultados. Vamos a verlo en una hoja. Bueno, pues como hemos comentado, tenemos aquí los 4 activos desde los últimos 20 años. Precios de Yahoo Finance y tenemos aquí el precio del SP500, del ETF TLT, Commodities con el ETF DBC y Real Estate con el ETF VNQ. En verdad no he cogido los últimos 20 años porque lo que he hecho es coger desde el 2006 porque es cuando los 4 ETFs que comentamos empiezan a tener valor o cotización diaria. Bueno, pues una vez tenemos los ETFs, lo que hacemos es, me los pongo semanalmente, porque lo que vamos a hacer es rebalancear nuestra cartera mensualmente. Para ello primero calculamos las rentabilidades semanales de cada uno de los activos. Como veis, la fórmula para calcular rentabilidad es, ya sabéis, precio final entre precio inicial menos precio inicial entre precio inicial. Por tanto, calculamos las rentabilidades de cada uno de los activos de manera semanal. Ya tenemos semanalmente cada uno de los activos. Por tanto, inicialmente, esto hemos dicho que estamos calculando la cartera equiponderada. Lo que hacemos es asignar, estos son los pesos. Asignamos el mismo peso a cada uno de los activos. Es decir, como tenemos 4 activos, claramente los pesos serán 25% a cada uno de los activos. Imaginemos que tengo una ponderación del 25% y a la semana siguiente sube un 0,47 ese activo. ¿Cuánto será mi ponderación? Pues simplemente multiplicando ese activo por 0,47. Pero lo que vamos a hacer nosotros es rebalancear nuestra cartera cada último viernes de cada mes. Es decir, nosotros asignamos cada último viernes de cada mes, asignaremos un 25% a cada uno de los activos. Y no haremos nada más hasta el próximo mes. Durante un mes no hacemos nada. A final de mes, en el último viernes del mes siguiente, volveremos a asignar un 25% a cada uno. Dependiendo de nuestra cartera, si ha subido o ha bajado, asignaremos un 25% a cada uno de los activos. Bueno, pues como veis hacemos eso. Si os dais cuenta, el final de cada mes, vemos aquí este cambio de mes, tenía una ponderación en la cartera y cuando empieza el mes volvemos a tener una ponderación del 25% en cada uno de los activos. Al mes siguiente, cambio de mes del 3 al 4, lo mismo. Teníamos una ponderación de cada una de las carteras debido a la revalorización que había tenido cada uno de los activos durante el mes, pero volvemos a la ponderación del 25% en cada uno de los activos. Con todo eso calculamos las rentabilidades semanales de nuestra cartera, con los pesos que hemos asignado a cada uno de los activos, calculamos el índice y obtenemos, como veis, una rentabilidad del 171%, que equivale a un 5,8% de rentabilidad anual, con una volatilidad del 12%, lo que es un ratio de Sharpe del 0,48. Eso es lo que tendríamos con una cartera equiponderada en la cual ponemos un 25% de nuestro capital en cada uno de los 4 activos que hemos seleccionado: renta variable, renta fija, commodities y real estate. Vamos a ver qué pasa si en vez de aplicar una ponderación igual a cada uno de los activos, aplicamos una ponderación en base al riesgo que nos proporciona cada uno de los activos.
Bueno, pues vamos con la cartera ponderada por riesgo. Como ya tenemos las rentabilidades semanales que hemos calculado antes, ahora calculamos la volatilidad. ¿Cómo calculamos la volatilidad? Pues calculamos la desviación típica de las rentabilidades semanales de los del último mes, las últimas 5 semanas, y lo multiplicamos por la raíz de 52 para anualizar en dicha volatilidad. ¿Por qué 52? Porque en un año tenemos 52 semanas de media. Una vez que tenemos las volatilidades calculadas para cada uno de los activos, calculamos la inversa de la volatilidad. Es decir, simplemente calculamos 1 dividido entre la volatilidad. ¿Para qué? Para tener mayor valor en aquellos activos que tienen una menor volatilidad. Como veis, por ejemplo, en este primer día, las menores volatilidades corresponden a la renta variable y a la renta fija, mientras que los commodities y el real estate tienen una mayor volatilidad. Por tanto, al hacer la inversa, asignamos mayor valor a la renta variable y a la renta fija y menor valor a los commodities y al real estate. Para entenderlo claramente, como yo quiero asignar mayor peso a aquellos activos que tienen menor volatilidad, podré hacerlo de dos maneras. Una asignación de pesos inversa a la volatilidad, o simplemente calculo la inversa de la volatilidad y ya directamente calculo los pesos que asigno a cada activo proporcionalmente a esa inversa de la volatilidad. Bueno, pues como hemos hecho antes, vamos a calcular los pesos en cada uno de los momentos. Si no hay cambio de mes, mantenemos los mismos pesos. Si hay cambio de mes, recalculamos los pesos. Como veis aquí hay un cambio de mes, del mes 3 al mes 4. Y vamos a ver, a ver lo que pasa. Si os dais cuenta, ¿cuál es el activo que más peso tiene? Pues si veis claramente es renta variable y renta fija, el SP y el TLT. ¿Por qué? Porque la inversa de la volatilidad de ambos es la mayor. Como la inversa de la volatilidad de tanto de commodities como de real estate es más baja, se le asigna bastante menos peso a cada uno de los activos. De igual manera que hemos hecho antes, calculamos la rentabilidad de la cartera con esos pesos y lo pasamos a índices. ¿Y qué obtenemos? Obtenemos una rentabilidad del 373%, es decir, una rentabilidad anual del 9,3 con una volatilidad del 10,15, lo que nos da un ratio del SAP del 0,92. Si os acordáis, en la cartera ponderada teníamos una rentabilidad anual del 5,87, ahora tenemos una rentabilidad anual del 9. Es decir, tenemos una rentabilidad casi un 60-70% superior. Y además conseguimos dicha rentabilidad con una volatilidad bastante menor, con una volatilidad del 10% cuando antes teníamos una volatilidad con la cartera equiponderada del 12%. Y no es solo eso, esto se ve claramente en que el ratio de Sharpe pasa de 0,48 a 0,92. Es decir, casi doblamos el ratio de Sharpe de nuestra cartera de inversión aplicando una ponderación por riesgo en lugar de la típica cartera equiponderada. Como veis, la rentabilidad que conseguimos con una cartera ponderada por riesgo es mucho mayor que la que conseguimos con una cartera típica de ponderación o equiponderación o igual ponderación a cada uno de los activos. Por tanto, veis que la ponderación por riesgo nos obtiene una rentabilidad superior a la cartera equiponderada de mercado, consiguiendo doblar el ratio de Sharpe de nuestra cartera de inversión. Aquí lo que he hecho es poner en azul la cartera equiponderada, ¿la veis? En rojo he puesto la cartera que hemos calculado con la inversa del riesgo. ¿Y qué es lo que he hecho aquí en la línea amarilla? La línea amarilla lo que he hecho es decir, bueno, si nuestra cartera equiponderada tiene un riesgo de 12,26, una volatilidad del 12,26, y nuestra cartera ponderada por riesgo tiene una volatilidad del 10,15, ¿qué pasaría si yo apalanco mi cartera ponderada por riesgo para asumir la misma volatilidad que tendría con una cartera equiponderada? La gestión de la ponderación de los activos que tenemos en nuestra cartera es una parte muy importante a la hora de gestionar nuestra cartera, ya que puede variar radicalmente no solo la rentabilidad de la misma, sino además el riesgo que estamos asumiendo a la hora de enfrentarnos a los mercados financieros.
Aquí os dejo una pequeña introducción de diferentes formas de ponderación y una forma fácil de hacerlo con nuestra cartera de inversión de ETFs, cosa que llevo haciendo bastante tiempo con mi propia cartera. A la hora de ponderarlas o de asignar un peso a cada una de ellas, la asignación de pesos por riesgo siempre me ha proporcionado una menor volatilidad y una mayor rentabilidad en el largo plazo. ¿Por qué? Porque en momentos de alta volatilidad de un activo lo que haces es reducir el peso en ese activo. Te vas haciendo más conservador, vas gestionando mejor la cartera para salvaguardar el capital y aprovechar en los momentos en los que la rentabilidad sube. Recordad, si os ha gustado este tipo de vídeos, por favor, dejadme un like aquí. Dejadme en los comentarios si queréis que profundicemos más en este tema o en temas de este tipo que os ayuden a mejorar vuestra cartera de inversión, ya sea vía ponderación, vía rentabilidad o vía gestión del riesgo. Dejadme en los comentarios qué queréis que profundicemos y lo haré gustosamente. Un saludo a todos y espero que os ayude, y recordad, una correcta gestión de la cartera os puede ayudar a mejorar la rentabilidad y la volatilidad de la misma. Un saludo y hasta luego.